fines de los 80, Chile estaba a punto de vivir dos momentos que marcarían un antes y un después. Eran tiempos tensos, cargados de dudas, temor y también mucha esperanza. La gente no sabía exactamente qué venía, pero sentía que algo importante estaba por ocurrir. Y así fue. El plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989 se transformaron en decisiones que cambiaron la historia del país. El plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue la primera votación con garantía democrática y registros electorales después de 15 años. Se realizó para definir si el general Augusto Pinochet continuaba o no como gobernante hasta el 11 de marzo de 1987 en la presidencia de la República. La papeleta era directa, nada de listas, solo una decisión. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros debían presentar al país un candidato para asumir el cargo de presidente de la República durante el periodo siguiente. El 30 de agosto de ese año, el general Augusto Pinochet fue designado como único candidato a la presidencia del país. La papeleta del plebiscito tenía solo dos opciones, sí y no. Si ganaba la primera, continuaba el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte por 8 años, desde el 11 de marzo de 1989 hasta el 11 de marzo de 1987. De este modo, entrarían en plena vigencia las normas permanentes de la Constitución de 1980. En cambio, si vencía la alternativa del no, no se aprobaba a Pinochet como candidato y su mandato presidencial junto con las funciones de la Junta de Gobierno. Todo esto se prorrogaría un año más y se realizaría un llamado a elecciones libres al siguiente año. La franja electoral se transformó en un fenómeno entre el 5 de septiembre y el 1 de octubre. La televisión chilena, durante 15 minutos diarios, emitía campañas propagandísticas del oficialismo y la oposición. Este espacio político tuvo la alta sintonía caracterizado por el movimiento artístico con actitud positiva y relatos sobre violación a los derechos humanos, llamando la atención de las personas y generando sus propias visiones de las distintas posturas. Por primera vez en mucho tiempo, la gente se miró a los ojos y se preguntó: ¿qué Chile quiero? El día de la votación votaron más de 7 millones de chilenos, lo que equivalía al 97,53% de la población. El día de la votación fue masivo. Finalmente, el 6 de octubre a las 12:15 de la mañana se entregaba el tercer cómputo oficial, el cual decreta un 44,34% está a favor del sí y un 53,31% a favor del no, demostrando claramente la victoria del no. Tengo el honor, a nombre de esta Junta, de proponer al país para que desempeñe la presidencia de la Nación en el próximo periodo al capitán general don Augusto Pinochet Ugarte. La población salió a las calles a demostrar su triunfo. Abundaron los cantos, rondas y grandes manifestaciones. Había una mezcla de alivio, miedo y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la sensación del cambio era real. Si la propaganda política de este tiempo fue relevante para su voto, para su elección. Para la elección sí, fue absolutamente relevante porque se hicieron campañas frente a esta sociedad que estaba muy atemorizada por la dictadura militar y solo queríamos que volviera la democracia al país. Por lo tanto, las campañas que se hicieron tanto en la televisión, que fueron bastante forzadas, y las campañas que se hacían casa a casa, que se hacían en los distintos pueblos o ciudades, fueron fundamentales para que ganara el triunfo, que ganara el no. Bueno, que la propaganda política era espectacular. Uno como joven era maravillosa, creativa, como que te invitaba a pensar en un futuro diferente al que habías vivido hasta ese momento. Pero yo tenía ya claro, antes de ver la propaganda, el voto, cuál iba a ser mi voto. Así que antes de ver la propaganda yo ya sabía cuál era mi voto, pero por supuesto que la propaganda te invitaba a analizar toda la situación y votar que no. ¿Por a usted le daba miedo dar a conocer su punto de vista, su opinión acerca de esto? En un principio sí, mucho, porque habíamos vivido mucho tiempo restringidos, atemorizados en el tiempo que estuve en la universidad. Había canciones tan simples que no se podían cantar, te podían echar, en los trabajos lo mismo. Entonces era un clima de mucho temor a dar tu opinión.
Ya casi al final de la campaña, personalmente ya fue como más fácil hablar, pero igual era con mucho susto. Sí, por supuesto que sí. En ese tiempo uno no podía expresarse como hubiese querido. Vivíamos una dictadura, así es que si tú no estabas de acuerdo con el régimen que había en el país, o sea, te desaparecían. Entonces uno vivía con miedo. Y un miedo que en mí por lo menos todavía yo creo que queda algo. Así que sí, generaba bastante temor. Si usted volviera a pensar en en toda esta época, ¿qué emociones se le vienen a usted en la cabeza? Un sentimiento de una esperanza, de querer cambiar los tiempos, emoción muy grande. Si pudiese revivirlo, no sé, quizás ahora sería con mucha más fuerza, mucha más fortaleza. Y como tengo día a día era una esperanza de poder cambiar la situación que vivíamos en el país, los horrores que se vivieron. Emociones de alegría, de esperanza y a su vez de temor también, porque en ese tiempo antes de ir a votar se generó un ambiente bastante extraño donde te podían asaltar, te robaban el carnet, entonces uno andaba con harto temor y con harta esperanza también, entonces se producen como sentimientos encontrados. Usted la oportunidad de viajar al pasado y volver a 1988, a esta época, durante este contexto, ¿volvería a votar por lo mismo? Absolutamente, absolutamente votaría por el no de nuevo, votaría por el regreso a la democracia, por tener la libertad de opinar, la libertad de actuar, no vivir bajo el temor ni bajo los horrores que se vivieron en la dictadura. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aun cuando no fue todo lo que soñamos que podría haber sido, pero igual creo que hemos logrado muchas cosas. El hecho de que uno pueda hablar del tema ahora, pueda expresar tu idea con libertad, te indica que uno hizo lo correcto. Así que sí, volvería a votar lo mismo. Luego del triunfo del no, Chile se preparó para elegir a un presidente después de 17 años. En las llamadas elecciones presidenciales en 1989 se presentaron 3 candidatos, los cuales fueron Hernán Bucci, apoyado por la derecha y parte del gobierno militar, Francisco Errázuriz, independiente, un popular empresario, Patricio Aylwin, Partido Demócrata Cristiano, el cual representaba el camino a la reconstrucción democrática. El 14 de diciembre, millones de ciudadanos fueron a votar. Fue una elección marcada por su alta participación y la búsqueda de recuperar la democracia. Las calles se llenaban de campañas, movimientos e ideas. Con un 52,2% de los votos, Patricio Aylwin se convirtió en el primer presidente electo democráticamente después de la dictadura. Su triunfo simbolizó el inicio de la transición institucional. El 11 de marzo de 1990, Augusto Pinochet entregó la banda presidencial a Aylwin. Sin embargo, las tensiones con las Fuerzas Armadas continuarían debido a su gran oposición y el impacto social acumulado durante el régimen militar. Durante su gobierno, Aylwin impulsó la búsqueda de la verdad sobre la violación a los derechos humanos, modernizó instituciones y ayudó a que Chile volviera a conectarse con el mundo. ¿Cómo vivió usted el día de la elección? Fue un día de grandes emociones porque estábamos con susto. Entonces fue un día de mucha emoción y ya cuando en la noche por fin el gobierno que estaba tuvo que reconocer obligatoriamente, fue la emoción más grande que vivimos como familia en el país, una alegría que no tiene como, no sé, forma de expresarse, porque por fin el dictador se podía ir. Bueno, yo creo que igual todavía queda un poco de miedo y de incertidumbre de que si era realidad lo que uno estaba viviendo, o sea, si era verdad de que se iba a terminar con la dictadura y que íbamos a tener un gobierno democrático. Entonces siempre estaba ahí
la duda, la incertidumbre y también el temor de que en cualquier momento algo iba a pasar. Pero afortunadamente salió todo como esperábamos. ¿Cómo recuerda el momento del cambio de mando? El cambio de mando también fue bien emocionante porque la persona que fue don Patricio Aylwin, el que recibió el país, no era de mi tendencia política, pero tampoco iba a votar por los otros dos, que uno se llamaba de centro-centro y el otro era de la derecha casi ultra, que era Hernán Vigi y Francisco Javier Errázuriz. Y don Patricio Aylwin era parte de la democracia cristiana, pero de un partido instrumental que era el PPD. Entonces fue también muy emocionante porque volver a vivir, ¿no es cierto?, la democracia en el país era muy esperanzador. Alegría. Pero, como lo dije anteriormente, también estaba esa gotita de temor de que algo podía pasar en cualquier momento. Pero fue de una alegría ver cómo se realizaba el cambio de mando y ver que este país ya no iba a estar bajo una dictadura, sino que con una democracia donde vamos a poder expresarnos, vamos a poder votar, tener a estas elecciones que tenemos ahora, gracias a todo eso que se vivió. Con respecto a la elección de su voto, ¿fue muy difícil? ¿Influyeron otras personas, su familia, conocidos? En esa oportunidad no, porque estaba claro que teníamos que votar por quien fuese más demócrata o por más de la tendencia política que era yo. Entonces las otras dos personas, una era de centro-centro, la otra era de derecha, me representaba sin ser partidaria de la democracia cristiana ni gustarme, pero era quien en ese momento más nos representaba. No difícil, pero quizás se esperaba otro candidato, pero como que no había mucha opción. Entonces era votar por Aylwin. Quizás me hubiese gustado algo diferente, porque el primer periodo de cambio de gobierno no se pudo esperar mucho, por ejemplo, que hubiese justicia, que hubiese más respuestas, que pasó con la gente que se detuvo en dictadura, los desaparecidos. Entonces, bueno, hasta el día de hoy no se conocen todas las respuestas, entonces no teníamos mucha opción. Pero bueno, era lo que teníamos en ese momento y creo que igual estuvo bien. ¿Cuáles eran los cambios que esperaba para el país o lo que más le preocupaba? Esperábamos primero la libertad, que hubiese mucho más libertad, que se acabara ese temor, ¿no es cierto?, el vivir, de perder los trabajos porque uno daba una opinión, de que fuese más tranquilo, la tranquilidad en tu forma de vivir, y que se pudiese cambiar la constitución que se había aprobado malamente en el tiempo de la dictadura. Bueno, yo creo que los cambios que esperábamos todas era que hubiesen mejoras salariales, más oportunidades de trabajo, de que la gente pudiera educarse, de que no por a lo mejor no contar con el dinero suficiente no pudiese entrar a optar a una carrera universitaria, y que se fuera mejorando todo lo que tenía que ver con el salario en este país, con la dignidad para un trabajador, con la dignidad para las personas que mueven el país. Y bueno, en el fondo uno lo va viendo a lo largo de los años y no han habido muchas mejoras, muchos cambios. Las elecciones de 1989 representaron el punto del inicio del ciclo democrático más largo en la historia de Chile. Constituyeron un acto colectivo que permitió recomponer la participación ciudadana y lograr un país más abierto a través del voto. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que las fuerzas detrás de esos procesos no lo imponían solo los líderes o instituciones, sino que en mayor parte las personas, en quienes votaron, en quienes desafiaron al miedo y en quienes creyeron que Chile podía cambiar. Chile vivía con miedo, con silencio, con dudas. Sin embargo, en medio de todo esto, hubo personas que se atrevieron a hablar, a participar y a creer que su voz valía. Ese fue el motor real de este proceso, la gente común, personas que madrugaron para ir a las urnas, que se reunieron en las casas para ver la franja, que conversaron en voz baja al principio y en voz alta después. Gente que decidió que quería un país distinto para sus hijos, para sus familias y para ellos mismos. El final de los años 80
Fue un momento donde millones entendieron que la democracia no nace sola, se construye con pequeñas valentías, con la confianza de que un voto sí puede hacer diferencia y con la convicción de que vale la pena pelear por un futuro mejor.